Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hola, yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy vamos a seguir hablando del tema de los arquetipos, un poquito más enfocados ya en particularidades en la teoría junguiana, ejemplos, y me gustaría empezar por los arquetipos masculinos. Solo que me enfrenté con una situación, y es que yo no soy una experta en el tema de los arquetipos, como ya les he dicho, y menos todavía en el tema de arquetipos masculinos, porque tal vez puedan darse cuenta, pero yo no soy un hombre. Así es que para que sea más fácil para mí explicar este tema y dejarlo más claro, invité a uno y está aquí conmigo mi hermano Daniel, que es junguiano, meditador, hipnoterapeuta. Ya una vez estuvo aquí conmigo de invitado, a él le gustan también estas cosas y él sí sabe explicar el tema de arquetipos masculinos, así es que aquí está. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Va a ser un gusto para mí explicar sobre estos arquetipos, que es un tema que me gusta mucho, y al ser algo ya más puntual, empieza a ser práctico. Ya no es nada más una idea, sino empezamos a ver muchos reflejos de esto muy tangibles en nuestra vida diaria, y eso me gusta. Pues sí, en sí el tema de arquetipos, como que el episodio anterior fue una introducción, ahora lo vamos a ver más aterrizado, primero en la parte masculina, después en la femenina, pero vamos a partir de que el arquetipo masculino primordial es el animus, o lo masculino, así como tal, que es energía masculina, es el principio que ordena, que estructura. Digamos que la energía femenina es como una energía creativa, pero un poquito en caos, y lo que ordena y estructura sería lo masculino. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar. Carl Jung tenía esta idea de que el animus se expresa en los hombres o en las personas masculinas a través de la conciencia, y en las mujeres o las personas femeninas a través del inconsciente. Entonces, en mi caso, yo tendría a mi animus en la sombra, y tú, Daniel, tendrías a tu animus en la luz o en la conciencia. Uh-huh. Y hablando de luz y sombra, quiero que se entienda que para efectos de este tema, la luz va a ser la conciencia y la sombra va a ser la inconsciencia, porque los arquetipos tienen una cualidad dual, que es, tienen una parte de luz y una parte de sombra, ¿cierto? Sí, sí. Y vale la pena mencionar también que la sombra también es dual. Si tienen el chance, visualicen como la figura arquetípica, como un triangulito, donde la luz es arriba, es la punta de arriba, y los dos puntos de abajo del triángulo, los dos vértices, son la sombra, que es como suele funcionar muchas cosas. Usualmente estás en un polo hasta que algo pasa, vamos a decir, te pican suficiente tus botones y te cambias al otro polo. Entonces no tienes una aplicación consciente, o no tienes todo bien decidido. Cuando estás desde la inconsciencia, la vida te lleva por un lado, ¿no? Tal vez eres muy complaciente, hasta que te hartas de ser complaciente y te enojas y ahora eres muy impositivo. Pero esos son dos polos de la sombra. Ya cuando en la luz, o sea, en la conciencia, te subes al vértice de arriba, ya no tienes necesidad de caer en este juego dual, donde la vida te va llevando y tú solamente vas reaccionando a lo que te presenta, ¿no? ¿Dirías que la luz es como un sano equilibrio entre los dos polos? Sí, sí. De la sombra. Puede ser como un sano equilibrio, y además
te subiste de nivel un poquito, ¿no? Dejas de jugar en algo más bajo, similar a los principios herméticos. Cada ley, cada principio es superior al que le sigue. Entonces, antes de la polaridad está la vibración. Para que dejes de jugar el juego de la polaridad, pues te quedas desde un nivel de vibración. O si decides cargarte en un polo, vamos a suponer, generalizando, el polo positivo, a través de alguna técnica específica como la meditación, puedes quedarte y polarizarte en el polo positivo y te sales de la ley del ritmo, porque la ley de los polos, la ley de polaridad, es superior a la ley del ritmo. Entonces es similar aquí en los arquetipos. La luz es superior a la sombra, y si tú conscientemente te quedas en la luz, dejas de jugar ese juego de sombras. Ok. Me agrada la idea que mencionas, y si no acabas de entender nada de lo que estamos diciendo, te invito a pasarte por los episodios anteriores del podcast. Ahí tengo algunos que explican sobre los 7 principios herméticos. También estoy subiendo el podcast a YouTube, en breve paréntesis, porque hay algunas cosas que creo que quedan mejor explicadas en video, o al menos para mí es más fácil ordenarlas con ayuda de un gráfico. Así es que bueno, espérenlo también en YouTube, Cafeterapia México. Y ahora sí, vamos a volver con los arquetipos masculinos. Gracias por esa aclaración. Sí, es cierto, la sombra es dual. Y hoy vamos a platicar sobre la teoría que propone el señor Robert Johnson, que es un post-jungiano, y él escribió un libro que se llama King, Warrior, Magician, Lover. En español sería Rey, Guerrero, Mago, Amante, que habla precisamente de arquetipos masculinos. Es en lo que nos vamos a basar para la plática del día de hoy. Y vamos a comenzar por esta división o subdivisión de lo masculino en 2 partes. Primero estarían los arquetipos de el niño o hombre inmaduro. Ajá. Que serían los de la primera parte de la vida, digamos, los de la infancia, y luego los del hombre maduro, que pues ya entrarían en la adultez. Aunque recordemos que para esto no hay edad, uno puede ser adulto y no haber desarrollado todos los arquetipos, y uno puede ser niño y haber desarrollado algunos otros, pero más o menos en estructura psíquica se dividen así. Así es que vamos a hablar primero de los del hombre inmaduro. Y vamos ahí en esto que comentas, la paradoja de no hay un tiempo en la mente está más allá del tiempo. Sin embargo, a la hora de vivir esta vida y a la hora de integrarnos e integrar estas figuras conscientemente, sí pareciera que hay cierto orden, como que la vida te da las oportunidades de que los vayas integrando más o menos en este orden. Habrá su variabilidad, pero usualmente el niño, así digamos que el que recién nace, los primeros años, es el niño divino, el príncipe. Y el príncipe en luz tiene esta espontaneidad, te contagia esta alegría, todo lo adorables que pueden ser pues los bebés y los niños chiquitos hasta por ahí de los 2, 3 años. Tienen estas cualidades de ternura, fácilmente lo adoras, ¿no? Como un príncipe, un principito. Hace sus berrinches cuando se cae en la sombra, en esta sombra dual. Por un lado puede ser el tirano de la periquera, haciendo un berrinche, aventando la comida, gritando, llorando, rebelándose. O por el otro lado puede ser un príncipe débil, puede ser por enfermedad o puede ser por falta de carácter. No sé, estas cosas que se atraviesan en la vida, tipo un abandono de la madre o algo así, que puede permear en problemas de autoestima. Pues ahí va originándose esos problemas de autoestima en este príncipe debilucho. Y mencionar que van a tener su correspondencia
cuando se integren y se llegue hacia la madurez, el príncipe es el que en madurez va a convertirse en rey. Avanzando está el niño genio, que eventualmente se convertirá en mago, que es el uso de esta inteligencia, esta curiosidad despierta y algunas aplicaciones de este conocimiento, ¿no? Pues se me ocurre algo muy básico, cuando descubres cómo puedes crear fuego con una lupa. Eres niño y te prestan una lupa, o viste un videito en YouTube o algo, y son de las primeras cosas que dices, wow, ¿no? Y empiezas a jugar, a aprender cosas con esta lupa y la luz del sol. Este es un uso del conocimiento, y ya hay este deseo de utilizar el conocimiento. Esta sería la luz, y la sombra, por un lado, sería el burlón sabelotodo, este niño que sabe más que sus compañeritos y se burla de ellos como con desdén, como, pues sí, aprovechándose del conocimiento. No sé, quizá rescatando un diálogo de una película, el insoportable sabelotodo, ¿no? Este sería uno de los polos de la sombra, y el otro polo sería el tonto, el que no se interesa por nada del conocimiento, está en otro mundo, está en otros intereses, y no hay esta búsqueda de aprendizaje, no la hay, ¿no? Uh-huh. Luego viene el niño edípico. Aquí este niño edípico se va a convertir en amante, y el niño edípico tiene esta relación con lo femenino, está aprendiendo, está integrando por las primeras veces, y es la relación con la madre, que ya hablaste de complejos hace tiempo, y pues uno de los complejos primarios es el complejo materno, y bueno, en este caso estamos hablando de una figura masculina con su madre, ¿no? Uh-huh. Por lo primordial de la relación con lo femenino a través de la madre. Sí, ahí sí, nada más quiero mencionar que no es como un deseo romántico o una relación romántica, simplemente es una forma de interacción entre masculino y femenino, y todos, independientemente de si somos hombres o mujeres, nuestra primera interacción con lo femenino es la interacción con la madre, con nuestra mamá biológica, porque pues ahí nacemos, ahí nos gestamos, ya después viene el resto del mundo. ¿Cuáles serían las sombras del niño edípico? El niño edípico, por un lado está el necesitado, que sería el niño con mamitis, necesita mucho de su mamá, ¿no? Sumamente dependiente de la aprobación de mamá, que esto se puede trasladar después, si no se madura, en la aprobación de lo femenino, de todas las mujeres. Y después estaría el iluso, que es el soñador, se la pasa en las nubes, eso es muy común, ¿no? Quien se la pasa en las nubes y no está aterrizado está en ilusiones, pasa demasiado tiempo en sueños, y en eso anda, ¿no? Quizá es de estas personas que, por lo complicado que puede ser la realidad, o doloroso por esta relación con la madre, pues se la pasa mejor inventando y viviendo en sueños. Me acordé de la canción de Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Esa es una creación. Esa es una creación. Bueno, desde este punto vamos a hacerlo, ¿no? Es una creación de un niño edípico que se cayó en sombra, y esa es una manera de expresar, de balancear esa psique a través de la expresión, ¿no? Y también ya llegaremos al amante y sus cualidades y su sombra también, para ver qué tipo de cosas
corresponden o son productos de cuando se expresan estos arquetipos en la vida cotidiana. Y después vendría el último de los arquetipos del hombre inmaduro, que es el héroe. Ah, sí, muy interesante, porque aquí se junta pues el camino además, ¿no? El héroe es el que eventualmente se va a convertir en guerrero, y algo importante entender del héroe es que tiene un llamado, tiene una misión. Ya hablaste también del viaje del héroe en el pasado, en este espacio. Y ese viaje del héroe se trata de conocerme e integrarme a mí mismo. Y este es el último que se integra antes de pasar a los del hombre maduro, porque todavía tiene que ver con, digamos, mi propio desarrollo antes de toda la interacción con el colectivo que ya habrá cuando sea el hombre maduro. Es una gran figura, ella es, pues sí, se tiene que vivir un viaje del héroe prácticamente para poder considerarse, y de manera exitosa, claro, ¿verdad? Para poder considerarse un hombre maduro. Entonces es muy particular, hay libros completos escritos, El héroe de las mil caras, todas las películas que hablan sobre héroes. Ahorita daremos algunos ejemplos, pero es importante. Hércules de Disney, la de caricaturas, es muy puntual como el viaje del héroe, y al ratito vamos a decir por qué porque es un héroe y no específicamente un guerrero en esa película. Y entonces ya llegamos a un punto importante, ¿no? Este va a ser el antecedente a ese proceso de madurez. Y las sombras del héroe pues son, por un lado, el cobarde, el que tiene este llamado a madurar y lo evade, algo tipo Peter Pan. Que hasta el síndrome de Peter Pan, de quien quiere, se niegan a madurar. Y el otro polo de la sombra es el acosador agrandado, el bully, que pues ya tiene esta valentía, pues pensarlo mucho como estos adolescentes no valientes, sino envalentonados, ¿no? El que se fuma el primer cigarro y presiona a todos los demás de su grupo a que fumen también. Algo así sería este acosador agrandado, en lo que sea, ¿no? No necesariamente tiene que ser en negativo. En un ejemplo de deporte también puede haber alguien que le mete mucha presión a quien se deje, básicamente. Pero ese es como se comporta. Ok. Antes de pasar con los del hombre maduro, hay algunas cosas que quiero decir. Primero es que ya dijiste que no es una regla, así que van en ese orden, pero sí hay cierta correspondencia con el desarrollo de la psique o con el desarrollo mental, ¿no? Primero son estas características o cualidades más como de los bebés o niños chiquitos, luego el niño genio, que pues ya cuando son los terribles tres, los niños que empiezan a saber más que los papás, ¿no? Si alguien aquí es papá o mamá, sabe de lo que hablo. Después el niño edípico, que ya es una etapa un poco más grande, donde hay mucha admiración hacia la madre o en general hacia las figuras mayores. Y el héroe sería como el puberto, que empieza a descubrir su propio camino. Y en el tema de las sombras, yo veo un patrón que según yo aplica para todos, las sombras, en el desarrollo de lo que decías, que empezamos en un polo y nos vamos luego al opuesto y luego encontramos el equilibrio, por así decirlo, para llegar a la luz. Entonces una parte de la sombra siempre es como la falta de las cualidades que el arquetipo requiere. Por ejemplo, en el héroe, que por una de sus características es la valentía, pues el cobarde carece de valentía, ¿no? Ah, sí. Y el acosador, que sería el otro polo de la sombra, es como valiente de más, ¿no? Bueno, no, sí. Imprudente más bien, ¿no? Ándale.
Imprudente, sí, es importante, es una compensación, ¿no? Hay, por Ujú. un lado de la sombra es cuando hay esta carencia, la carencia de la cualidad, y el otro polo de la sombra es la sobrecompensación de esa carencia, ¿no? Es la fachada, es la máscara que tengo que ponerme, o es que yo presento, Ujú. porque porque, bueno, consciente o inconscientemente sé que eso me falta. Ujú. Entonces sí, sí, justamente así es la sombra. Ok. Que para efectos de esto, recordemos que la sombra es el inconsciente, porque aquí algo que quiero decir es que no es malo caer en alguna de las sombras. A veces son etapas que necesitamos dentro de nuestro desarrollo. Entonces, de niños vamos a necesitar en algún momento caer en la cobardía para poder atrevernos a después ser valientes. Pero pues así como dices, es como que estar en la cobardía hasta que pasa algo, no sé, ya te molestaron mucho o ya pasó algún evento impactante en tu vida que necesitas salirte de esa cualidad y pasar a otra. Entonces, así es como van funcionando los arquetipos. No es que, ay, este niño creció siendo el niño genio en sombra de burlón, sábelo todo y así se va a quedar. Es una etapa que le va a servir en su desarrollo psíquico para poder ir avanzando e integrando todas las etapas. Los arquetipos no, no es que somos un arquetipo, sino que vamos pasando por ahí, vamos encarnando los arquetipos, vamos agarrando las cualidades de uno y de otro. Y entonces también las mujeres tenemos estos arquetipos masculinos, solo que, como lo decía antes, es un poquito más en el inconsciente, pero no es que solo estas sean las etapas del desarrollo de los hombres y las mujeres tengamos otras, sino que se van mezclando la parte masculina con la femenina. Hay niñas que crecen como una cualidad muy masculina inconscientemente y hasta después que empiezan, después de la pubertad y estos cambios hacia la madurez, ya se empieza a expresar lo femenino. Así es que, independientemente de que seas hombre o mujer, tienes estos arquetipos al alcance para desarrollarte psíquicamente y si entras de un lado de la sombra, puedes luego agarrar la otra hasta que encuentras el equilibrio de la luz y digamos, entre comillas, pasas de nivel, que sería como que integras esas cualidades contigo y ya puedes pasar a integrar más después. Así es. Y ahora sí, vamos a pasar a los del hombre maduro, que también tienen esta medio progresión de que es más fácil integrar uno antes que otro. Así es que vamos a comenzar por el amante, ¿cierto? El amante, sí, sí, sí. De alguna manera, el más simple. Y aquí empieza a haber cualidades. Lo primero que tiene el amante es una inspiración. Como figura tiene una musa. No necesariamente es una mujer. Puede ser cualquier cosa que inspire. Y es importante inspire. Me gusta la raíz en inglés. In spirit. En espíritu. Porque es un llamado divino. Es una vocación. Y ya que sientes esta energía en ti, esta inspiración en ti, tú como hombre, pues te sientes con ganas de tomar acción. Eso es importante, esa toma de acción gracias a la inspiración. Y son acciones, pueden ser muy creativas. Creatividad sería, y expresión serían las otras cualidades del amante. Pues tienes al espíritu en ti, estás inspirado, entonces te vas a expresar. Y tu objeto de inspiración te da para que escribas canciones, para que si tienes pies ligeros bailes, para que si eres elocuente, narres, cuentes historias, lo que sea que sea tu fuerte. Si tienes buena voz, cantes, pues te expreses. Y si podría aterrizarlo en un ejemplo común, pues podría ser este amante la primera vez que lo flecha, ¿no? La primera vez que se enamora de una mujer muy bella y se siente inspirado a escribirle poemas, a buscarla, a escribirle cartitas, ¿no? Que en esta progresión, pues poco después de la adolescencia, o todavía en la adolescencia tardía, que es cuando ya tienes esta relación con lo femenino,
pero más allá de tu madre ya hay otra figura, ya te encontraste con una doncella, ¿no? Ujú. Ahora sí ya esa es lo que te haces de la doncella que te encuentras, tu musa, y entonces ya entras en este juego de crear, de tomar acción, de... Puede ser, por poner un ejemplo, que más allá de las mujeres, ¿no? Es cuando ya tienes un sentido de identidad un poco más formado y tú dices, ¿sabes qué? Yo me quiero vestir de cierta forma. Entonces tú dices, bueno, esto ya va conmigo, y tomas acción para vestirte de esa manera, ¿no? Ya escoges tu ropa negra, por ejemplo, ya escoges tu... Es cuando por primera vez te pones una camisa o algo, esa es la primera vez que te pones unos zapatos cuando siempre usabas tenis. Ah, pues te sientes inspirado a presentarte al mundo de otra manera porque hay algo que andas buscando, ¿no? Creo que aplica universalmente esto que dicen de que todos cuando estamos enamorados hacemos las cosas mejor. Ah, sí. Como esa cualidad de inspiración y también de creatividad, pues todos cuando estamos ahí en esta etapa de luna de miel, que todo es ilusión y felicidad y alegría, pues hasta te desenvuelves en la vida más inspiradamente. Más Sí, fácil. sí, correcto. Ahora sí, vamos a las sombras. Las sombras. Las sombras serían, por un lado, el amante adicto y por el otro lado, el amante impotente. Son muy diferentes, donde el adicto es este que necesita, como que se obsesiona y deja de funcionar. Entonces ya su musa lo es todo y se clava tanto y se obsesiona tanto que esta parte de tomar una acción inspirada, esta parte de la expresión, esta creatividad ya se nublan o incluso desaparecen porque ya está en la adicción hacia su musa. Entonces se pierden esas cualidades de luz, y del otro lado es donde se deja de tomar acción, cuando hay una percepción de falta de esta musa, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? No hay ningún motivo que valga la pena, ¿no? Que aquí es donde Nietzsche entraría con el nihilismo. El amante impotente fácilmente se va a hacer nihilista. Y de igual manera no va a haber una creatividad, no va a haber una acción, no va a haber expresión, porque nada vale la pena, hay un vacío. En términos psicológicos, pues aquí estarían los inicios hacia una depresión, ¿no? Ahí cuando no tienes ganas de nada, cuando... ¿Qué puede ser? Un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, justamente cuando se termina una relación y estás ahí en ese momento post breakup, que no tienes ganas de nada y todo, es una mini depresión y estás justamente pasando por ese polo del amante impotente. Se te fue tu musa, se te fue tu inspiración. Y ahorita que lo mencionas, se me viene a la mente el Romeo, de Romeo y Julieta, el de Shakespeare. Gran ejemplo. Antes de encontrarse a Julieta, está en la sombra del amante impotente, porque había otra mujer por ahí que no le había hecho caso, o la habían casado con alguien más o algo así, y andaba así todo depresivo, y no quería ir al baile, y sus amigos, vente, vamos al baile, y no quería, y va al baile, y ahí es donde encuentra a Julieta, a la nueva musa, y ahí ya pasa a ser un amante más en luz, como que a desarrollar esta creatividad y se pelea con no sé quién, todas esas cosas. Sí, sí, justamente es un gran ejemplo. Romeo es un gran ejemplo, irónicamente o paradójicamente, o en el mismísimo Shakespeare es un gran ejemplo de un amante con toda la creación que él tuvo. La energía del artista, todos los artistas, ya de lo que sea, escultores, compositores, todos están expresándose y suelen estar expresando algo, aunque sea la parte de tristeza, y están expresando esto y desde esa musa, ¿no?
Es un principio, la musa no es un objeto específico. De hecho, creo que es otro arquetipo, ¿no? No. Sí, vendría siendo otro arquetipo. Que, pues sí, también ahí estarían los cantantes, los poetas. Pues creo que en general todo lo que nos lleva a expresarnos creativamente desde la inspiración. Puedo mencionar quizá en Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray, un gran ejemplo de un amante adicto y un amante impotente, icónico también de las películas, Severus Snape de Harry Potter. Esos podrían ser muy puntuales para ejemplos prácticos. Sí, al final Snape estaba movido como por la inspiración, por el enamoramiento, pero tampoco es que hiciera gran cosa con eso y se amarga la vida. Sí. Ahora sí, vamos a pasar al otro que sería el mago. El mago, esta figura, este arquetipo, primero mencionar que como principio la magia es conocimiento, es la sabiduría y su uso. No solamente está, sino que se usa. También gestiona la energía desde ese punto, ¿no? Antes de aterrizarlo a algo, no sé si decir chamánico o este tipo de situaciones, pues es esa figura que entiende, que tiene el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría y pues una buena base de conocimiento. De ahí, ahora sí ya tenemos a la figura que es capaz de dominarlo y ejecutar. Eso es lo importante del mago en luz. Y esta acción está puesta al servicio. Todo lo que él es capaz de ejecutar con el conocimiento, con la sabiduría, con sus métodos, con todo lo que él tiene, está al servicio de los demás, está al servicio de alguien más. Justamente uno de los polos de la sombra es el manipulador desapegado, que la principal característica sombría de esto es el egoísmo. Se sirve a sí mismo de su conocimiento, con su poder, con su magia. Le interesan sus cosas y no las de los demás. Quizá aquí mencionar los ejemplos que pueden ser muy puntuales. Saruman del Señor de los Anillos es un manipulador y Gandalf es el que está en beneficio de los demás. Entonces ahí está muy puntual. Voldemort de Harry Potter también es egoísta. Lo que él quiere es ser inmortal y va a hacer lo que sea necesario, hasta matar a 7 personas y meter sus almas en horrocruxes para llegar a su inmortalidad. Regresando a Disney, Jafar es este personaje mago de conocimiento, es un mago. Pero él quería ser sultán. Bueno, sí. Bueno, el poder en general era el poder. Así es. Scar en El Rey León también es esta figura de manipulador desapegado. Pues por un comentario curioso y cómo se expresa este arquetipo en casi siempre todas las figuras donde están el rey y el príncipe y el tío es un mago en sombra y es un manipulador. Yo también quería decir de ejemplos de magos en luz, aparte de que mencionaste a Gandalf y bueno, estaría el Dumbledore, a Scar, que sería como la contraparte, Rafiki, ¿no? Rafiki es esta figura mágica, de sabiduría, de conocimiento que pues, ayuda. Y por excelencia, Merlín, la figura del mago Merlín, del rey Arturo, ya sabemos. Y después, la otra sombra del mago. La otra sombra del mago es el negacionista inocente.
Este es alguien que no usa su conocimiento, lo niega o incluso le tiene miedo. Al final no lo usa. Entonces, un lado de la sombra es el manipulador, que sí lo usa con motivos egoístas, y el otro es el que no lo usa. Y también hay buenos ejemplos. En la película primera de Doctor Strange, Wong le tiene miedo al uso de la magia. Este personaje de Onwards, Ian. Es una película de Disney, la de los duendes, que está muy buena para temas arquetípicos explicados de forma sencilla, ¿eh? Pero sí, él es como el personaje principal y su hermano le dice que tiene que usar magia para cumplir la misión y él no quiere, está así como todo asustadillo. Sí, ese podría ser el ejemplazo, ¿no? Tienes la magia y no la usas, tienes miedo de usarla, tienes el conocimiento y no lo usas. Que a fin de cuentas es porque sí hay una parte que se puede corromper, ¿no? Porque pensando en Frodo, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que tiene el anillo y como que lo quiere usar pero no lo quiere usar y no sabe qué hacer con el poder, pues es porque sí no han terminado de integrarse completamente, entonces está esta posibilidad muy real de corromperse, por eso les da miedo. Uh-huh. Que pues es algo que todos nos pasa, ¿no? Bueno, a mí sí me ha pasado que, ay, quiero hacer esto, pero, ay, no, qué miedo. Sí, pasa en la vida diaria. Tienes ganas de hacer algo y tuviste alguna experiencia donde te expusiste a eso y le agarras un miedo, y luego tú tienes esas mismas habilidades, cualidades, lo conoces y te da miedo usarlo por parecerte a esa persona que en una de esas te hizo daño. Pues ahí fue la dinámica en sombras, ¿no? Uh-huh. Y yo sí quiero mencionar aquí el ejemplo de Elsa, que aunque es mujer, pues es un ejemplo de este arquetipo de el mago en sombra, porque le da miedo su poder, como que cuando era chiquita no lo pudo controlar y ya después le da miedo, cuando realmente podría, al final sí termina usándolo para ayudar a todos, para el bien común, pero hasta esa etapa en la que le da miedo. Y se me ocurre el de Mate en la película de Cars 2, creo que es, donde hay unos espías, invitan a Mate a que se una a su equipo de espías porque ven que él sabe mucho de coches, es como el que más sabe de coches de toda la película. Entonces le dicen, oye, vente, trabaja con nosotros. Y él les dice como que no, yo solo soy una simple grúa, yo no hago estas cosas, no sé qué. Y ya luego lo convencen de que no inventes, eres buenísimo, sabes un chorro y todo. Y ya acepta. Pero esa etapa como de no querer reconocer lo que se sabe y lo que se tiene por miedo. Uh-huh. Así es. Buenos ejemplos. Y por añadir otro pequeño, Linguini de Ratatouille, es lo mismo, es este personaje miedoso que no acepta el uso del conocimiento que a través de, ¿cómo se llama la ratita? Remy, ¿no? Es esa desconexión con su fuente de conocimiento y la niega, ¿no? Ay, no se vayan a enterar. Entonces ahí está. Uh-huh. Sí, simbólicamente también está bastante claro. Y ahora pasamos a la siguiente etapa de desarrollo, el siguiente arquetipo del hombre maduro, que sería el guerrero. Así es, el guerrero. En el guerrero voy a rescatar lo que había dicho del héroe, porque es una continuación, más o menos, donde hay una misión. La misión del héroe tiene que ver consigo mismo, con conocerse, con pulirse, con todo este camino es para saber quién soy, y a partir de ahí, ahora sí voy a hacer lo propio, pero ahora colectivamente, al servicio de los demás. Entonces tengo una misión al servicio de los demás.
una misión que quizá un rey me encargó, una misión que tal vez una figura divina, una revelación me dijo, tienes que hacer tal viaje, pero ya tengo las habilidades. Entonces las cualidades del guerrero, primero es la toma de acción, ya tiene las habilidades, se entrega a su misión y esto está al servicio de otros. Puede ser al servicio de su rey, puede ser al servicio de su comunidad, puede ser al servicio de su, pues no sé, de su familia, de su tribu, ¿no? Como pues un espartano yendo con otros espartanos. Pero ya tiene las habilidades, ya está adiestrado, muy bien entrenado en las armas. Y aquí un concepto que me gustaría definir para estos efectos es el de maestría. Maestría, vamos a ponerlo como la capacidad de cargar mi propio peso, de soportar mi propio peso. Entonces no necesito que nadie, no soy una carga para nadie más. Ese es un guerrero. En El Señor de los Anillos, Aragorn se comporta como guerrero la gran mayoría del tiempo. Él va a ser rey hasta el final del Retorno del Rey. Pero todo eso que Aragorn hace y sabe y ejecuta, pues ese es un guerrero, no necesita de nadie. Él atraviesa las tierras porque las conoce, él sabe pelear con lo que sea, sumamente diestro en la espada. Si hay cosas que no domina, sabe con quién. Cuando en la 1 hieren a Frodo y él sabe que él no puede curarlo del todo, tiene al menos así un poquito de remedio, pero sabe con quién tiene que ir, sabe qué acción tiene que tomar y sabe que es con los elfos, porque los elfos van a saber hacer esa parte, ¿no? Entonces ese sería un gran ejemplo de esto, donde soporta su propio peso ese guerrero. Y también creo que en soportar su propio peso, pues es el que ya no está, como que no hay que cuidarlo, ¿no? Pensaba en Shang de Mulan, de los del batallón de Mulan. Pues Shang es el líder, es el guerrero, que pues no necesita que estén atrás de él. Sí tiene al papá que está en otra tropa, pero él es capaz de hacerse cargo de su ¿cómo se llama? Pues de su cuadrilla, de su regimiento. ¿Sí? Ajá. Y está, por ejemplo, Mulan, que está aprendiendo a ser guerrero, pero pues sí necesita ayuda, ¿no? Está más en la etapa de héroe. Completamente en la etapa de héroe. Sí, ese es otro gran ejemplo, y eso es muy importante. Es una cualidad sumamente masculina, poder soportar tu propio peso. Y bueno, otras cosas que ya tiene este guerrero, pues este guerrero ya puede ser un tanto épico. Algo que ya tiene este guerrero, o que ya genera, o lo que va ganando, es dignidad. Al guerrero ya le hacen canciones, ya se narran sus hazañas, ya hasta se forman leyendas de sus hazañas, e incluso es conocido que este es un motivo por el cual tomar acción, ¿no? Aquiles en la película de Troya está muy puntual cuando va con su mamá a preguntarle al oráculo. Ajá, ¿qué me conviene hacer aquí? Y le dice, pues hay de dos cosas: si te quedas aquí, vas a tener tu familia, vas a vivir bien y todo, y tus hijos se acordarán de tu nombre, y los hijos de tus hijos, y algo así. Si vas a la guerra, tu muerte es segura, pero tu nombre será recordado por mucho tiempo, y se hablará de tus hazañas, y esto ya tiene el guerrero. Pues ahorita que decías del Señor de los Anillos, creo que ahí hay muchos ejemplos. Los
la tercia, Legolas, Gimli y Aragorn, pues Sí. está lleno de guerreros que están al servicio de la causa más grande, que es destruir el anillo, ¿no? Entonces, Faramir, Éomer, que muchos eventualmente terminan convirtiéndose en reyes, pero primero pasan por este desarrollo del guerrero. Pensaba también en el Miocid, del cantar del Miocid, pues él era famoso por sus batallas y por cómo defendía y protegía a los ciudadanos del pueblo. Cuando el rey le hablaba, tienes que ir a rescatar a mis sobrinas, creo. También pensé en Robin Hood. Robin Hood, claro que sí. Pues lo que hacía no era para él, no era como de su desarrollo personal, sino ya para ayudar al pueblo. Robin Hood ya tenía sus tierras, ya tenía lo suyo. Uh-huh. Ahí es esta cuestión de rebelarse ante la tiranía, ya es pues un... Uh-huh. ¿Cómo decirlo? Pues ya era consciente, bastante consciente, y hace todo lo que hace desde este punto de lo que toca hacer para servir a los demás, pues es encapucharse, es ponerse al servicio, es rebelarme. Y cuando platicábamos también del cambio de héroe a guerrero en Hércules, por ejemplo en la película de Hércules, que decías que al principio era un héroe porque estaba buscando regresar al Olimpo, ¿no? Regresar con su uh-huh. padre, que era un motivo personal. Pero ya después, cuando va realmente a enfrentar a Hades, lo hace por alguien más, lo hace por salvar a Megara. Así es. Y paradójicamente ahí es cuando termina su viaje del héroe, ahí es cuando demuestra ser un héroe verdadero. Uh-huh. Y entonces ya pasa a el hombre maduro, que ya no es el héroe, sino el guerrero, ¿cierto? Así es, ya se definió a sí mismo, ya es digno de regresar al Olimpo, ya recuperó su fuerza. Ya no cae en el jueguito mental de Hades, ya todo lo que tenía que ser como héroe, ya lo hizo, ya se integró. Y entonces sí, le dijeron, el héroe verdadero es el que se define por el tamaño no de sus músculos, sino de su corazón. Y entonces cuando él está dispuesto a sacrificar su vida por regresar a Meg, ese es el punto, ya está sirviendo a alguien más, ya no se está sirviendo a sí mismo desde una simple necesidad de madurez y evolución, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde están mis papás? ¿Por qué? No es que sea Hércules un egoísta, simplemente tenía que definirse a sí mismo, tenía que encontrar su identidad, fortalecer su ego, fortalecer su yo. Y después, ahora sí, entraría él a esta parte del guerrero. Ok, y ahora las sombras del guerrero. Las sombras. Por un lado está el sádico, el guerrero sádico. Utiliza sus habilidades, utiliza sus armas, nuevamente con fines egoístas. Entonces puede ser este personaje sediento de venganza porque tuvo una pérdida y arrasa con lo que se le pone enfrente, siendo sádico. Y pues bueno, ya tiene bastante con qué hacer daño en este momento de me sirvo a mí mismo desde donde sea, desde el dolor, desde la ambición, desde el motivo que sea, pero lo hago por mí, no lo hago en servicio a un bien mayor, a los demás, no. Ese es un lado. Y el otro lado de la sombra es el masoquista, que tiene este tipo de cobardía donde se pone hasta enfrente, se pone en primera línea para ser el primero en morir. Este sería el masoquista, o se avienta en misiones que son sumamente grandes para él y que va a encontrar un fracaso seguro, y lo sabe, pero por alguna razón, que es una caída en sombra, decide hacerlo y va directito al fracaso. Algunos ejemplos
El ejemplo más puntual que se me vino a la mente con el sádico es Clayton en Tarzán. Él tiene sus intereses y tiene su arma y tiene sus ataques de locura. Uh-huh. Tiene sus arranques, ¿no? Y es masoquista. También está Randall en Monster Inc. Es un muy buen ejemplo de otro sádico. Es egoísta, se sirve a sí mismo. Ya es bueno y tiene sus habilidades para asustar y todo, pero quiere más. Entonces, pues empieza a jugar fuera de la ley, fuera de las reglas, para conseguir más. Hannibal Lecter, también médico, tenía el conocimiento y la habilidad, y pues desde su, no sé si decir perversión, su canibalismo sería una perversión, pues es para servirse a sí mismo, esas cosas que hace. Y muy puntualmente Darth Vader estaba como Anakin en este camino del héroe que no lo completa y se cae en la sombra. El héroe, un ejemplo de héroe en esa saga, bien hecho y todo, es justamente su hijo, Luke Skywalker. Él sí hace el viaje del héroe completito y pues termina como termina esa historia, ¿no? Y el masoquista, regresamos a Patroclo en Troya. ¿Cómo es este diálogo donde tú lo sabes bien? No me lo sé. Bueno, donde dice, pues yo voy a ir porque la gente quiere... No, necesita ver un héroe. Una cosa así. Cuando no está listo, cuando pues él va por esta impulsividad. Esta impulsividad es una toma de acción desde la inconsciencia, desde la sombra, que básicamente va a ser esto de me pongo en primera línea para morir. No necesariamente por la cobardía de ay, ya mejor me evito el problema si me matan, sino pues a ver qué sale y ahí voy, ¿no? Sí, como un poquito de ingenuidad, o como tú dices, inconsciencia, que uh-huh. Inconsciencia. Sí, de aquí otro personaje, Jesse, de la película 1 de Rápidos y Furiosos, cuando se mete a competir y desde la impulsividad, ¿no? Cuando le preguntan, él ya se inscribió y le dice, sí, hice lo mismo que tú de apostar la factura de mi coche. Y el otro, el oriental pues tenía quién sabe cuánto dinero en sus coches y los demás lo saben, pero él, pues bueno, va y al final termina muerto por derivados de eso, ¿no? No fue exactamente ahí, pero sí poco después huye, no paga, lo buscan, paz. Uh-huh. También hay otro ejemplo que se me ocurre, es Edmund, el de las Crónicas de Narnia, que pues como que tiene esta capacidad de descubrir el mundo de Narnia, que que solo se les presentaba como a ciertas personas, pero entra y se topa con la bruja y impulsivamente, o tal vez desde el rencor hacia sus hermanos, hace el trato con la bruja. Y lo mismo, luego ya lo van a matar, tiene que llegar Aslan a rescatarlo y sacrificarse por él, porque si el otro, quién sabe qué le prometió a la bruja, que no lo podía, que le iba a llevar a sus hermanos y no se los llevó, y bueno, es como lo mismo. Uh-huh. Y también pensé en el Quijote de la Mancha, que bueno, aparte que él estaba medio loco, pero nada más ve los molinos así y se lanza sin pensarlo contra los molinos y se pone uno bueno ahí. Entonces serían otros ejemplos. Y el que mencionabas de el novio canadiense de Riley. Ah, sí, yo moriría por ella, yo moriría por Riley. Ese, pues sí. Chavito de intensamente impulsividad a tope, que pues está padre ese ejemplo porque es un aspecto de la mente de Riley,
O sea, ella tiene como ese acceso a ese arquetipo en su mente, pero es un personaje imaginario, está en su cabeza, pero representa perfectamente este arquetipo. Sí. Y antes de pasar al último, que es el del rey, yo quiero que toquemos lo de los hermanos Peverell de Harry Potter. Intentamos buscar referencias conocidas, pero la verdad es que hay películas muy marcadas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, donde se presentan estos personajes, también Star Wars, la saga Star Wars. Y en Harry Potter los hermanos Peverell, si no han visto la película o no conocen la historia, se encuentran con la muerte y cada uno de ellos le pide algo y la muerte se los concede porque burlaron a la muerte, ¿ok? Entonces la muerte les tiene que conceder lo que pidan. Y ahí claramente uno es un amante, porque lo que pide es la piedra de la resurrección para poder volver a ver a su amada que ya había muerto. Otro es el mago como sádico, no. El guerrero. Ah, sí, el otro es un guerrero porque pide la varita más poderosa de todo el mundo para poder vencer a todos. Y se la da, ¿no? Y el último sería el mago, que es como el que está en luz. Él pide la capa de invisibilidad porque sabe que con eso puede evitar a la muerte el tiempo que quiera y luego ya hereda la capa a sus hijos, así como después pasa el conocimiento, ¿no?, a la siguiente generación. Entonces esos me parecen también ejemplos muy buenos que mencionar por ahí. Y finalmente el rey. La primera cualidad del rey es que ya integró a los otros tres. Ya en luz es alguien que funciona inspirado. Es alguien que ya aprendió, ya tiene conocimiento, ya tiene la sabiduría, la inteligencia. También tiene habilidades de varias, ¿no? No solamente en batalla, ya puede ser un regente de otras personas, ya puede ser un gobernante. Tiene el poder, usa el conocimiento, usa sus habilidades, cuida, protege, contiene, ¿no? Y además, yendo un poco más allá de una suma de los otros tres, pues ya tiene un reino, ya tiene una familia, ya cuida pues desde una familia hasta una sociedad, tiene súbditos, tiene tierras, ya tiene sus hazañas, ya se juntó todo, ¿no? Todo, ya hay estatuas quizá, ya hay monedas con su cara. Igual ya había algún guerrero que ya empezaba a tener algo, ¿no? Tenía su fama, tenía su estatua, algo, ¿no? Como rey, pues ya es por completo la figura máxima de autoridad. Y el rey, al tener todo esto y ser consciente, puede bajarse del trono y funcionar según lo necesite, como cualquiera de los otros tres. Tal vez tiene necesidad de más tierras porque la población de su reino creció, entonces tiene que ir a conquistar nuevas tierras para poder sembrar más, para poder mantener a más gente. Tal vez lo están atacando su reino, pues tiene que ir a defenderlo nuevamente desde el guerrero. Tal vez tiene decisiones importantes que tomar, ¿no? Conviene casar a mi hija con tal príncipe. Pues tiene que usar el conocimiento, tiene que evaluarlo, la inteligencia para tomar una buena decisión en lo que sea, ¿no? Y bueno, el amante aquí incluso ya no nada más es amante de una figura femenina como lo podría ser la reina, ¿no? Ya hay un amor hacia su pueblo, ya hay un amor hacia su tierra, ya se expande este amor. ¿Y cuáles serían las sombras del rey? Las sombras del rey, por un lado, es el tirano que usa su poder para controlar, para dominar, no tanto para servir. No recuerdo de qué película, pero
pero o en algún película, libro, cosa conocida, está eso, ¿no? El principal sirviente es el rey, porque es el que está a servicio de todos. Desde esta posición de autoridad, sí, pero al servicio de todos. Y quien no lo es el tirano. Entonces explota a su pueblo, explota a sus tierras. Por ejemplo, en Robin Hood, el príncipe Juan, por circunstancias llega a la posición de rey. Realmente no está integrado y se nota. Y desde ahí se comporta como un tirano, subiendo impuestos, exigiendo y explotando al pueblo básicamente. Y la otra sombra sería un rey debilucho, un rey que puede estar enfermo o simplemente se deja mangonear por la reina, por las circunstancias, por otro rey más poderoso. En la luz, aquí sí hay muchos ejemplos. Está Mufasa en El Rey León, es un rey hecho y derecho. Arturo, ya que se aventó su viajecito de la espada y ya es rey, ya cuando está haciendo la mesa redonda y los caballeros y todo eso, es un rey también a tope. De estas películas de Cómo entrenar a tu dragón, estoico, es una gran figura de rey, hace lo que es necesario por el bien de todos hasta que muere. Reyes muy tradicionales, Salomón y David de la Biblia. Ricardo Corazón de León, también un rey que nuevamente se bajó del trono para ir a una misión, a las cruzadas, una misión divina. Y aquí, como comentario, con todos estos reyes suele estar la figura, ¿no? La figura del tío. Está el rey, está el príncipe y el hermano del rey, que es contra quien el héroe, el príncipe, tiene que aventarse un round. Suele ser un tirano. El tío de Hamlet que mata al rey. Ajá. Cantidad de tíos que matan al rey. Sí, son este tirano que quiere el poder y va haciendo lo que sea para irlo consiguiendo, y ya que llegó a la posición viene esta exigencia al pueblo. También ahí, yo sé que tú no lo has visto, pero el Señor del Fuego, Ozai, el de Avatar, la leyenda de Aang. Y se me ocurre también el Cusco Cusco de las locuras del emperador. Sí. Pues es un tirano, por eso lo quiere sacar Isma, que Isma sería la bruja en sombra o el mago en sombra. Pero pues él llega y le dice a Pacha: aquí voy a quitar tu aldea para construir mi centro vacacional. Y la otra sombra del debilucho. Quiero mencionar antes de otro tirano, es Farquaad de Shrek. Sí. su buena frase: pero esto es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Farquaad. Hay muchos más ejemplos de esto. Pues en Shrek también hay muchas imágenes arquetípicas, pues bueno, son personajes y cuentos de hadas. Sí. El mismo Shrek es un guerrero en sus cualidades. No necesariamente es de batalla completamente, pero esta valentía, esta salir a una misión. Él ya estaba estable, él ya sabía quién era, él ya tenía hasta su pantano. Y se va en esto y se encuentra con la misión y decide seguirla. Y bueno, los ejemplos de un rey debilucho: el rey de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. El papá de Fiona, ese es quizá el que se me viene muy muy puntual de un rey débil, ¿no? Sí, el rey Harold, cierto. Pues él está casi siempre en el punto débil hasta que ya se enoja o ya pasan encima de él demasiado, y sí tiene 2-3 momentos de tiranía, ¿no? Donde se cambia del polo. Y entonces ahora sí ya empieza a jugar sucio, ya... También ahí se me ocurre el Garfio de Peter Pan, que sí. pues igual tiene su tiranía, pero llega el cocodrilo y se transforma
a Debilucho. Es más miedoso y además tiene el tema del garfio, ¿no? Ya perdió una mano, muy habilidoso en la espada, sí, pero de que también acá rato le dan ataques de ansiedad. Sí. El otro tiene que ir a calmarlo y rasurarlo. Sí. Sí, y la historia aquí nos regala un ejemplo puntualísimo. Luis XVI de Francia, es un rey que llega al trono y está muy necesitado de cosas. No recuerdo su enfermedad, pero tenía una debilidad física. Luego, muy dependiente de su esposa, María Antonieta. Y la rebeldía, a él fue a quien le reventó la revolución. Napoleón, un guerrero ahí impulsivo, muy impulsivo Napoleón, y logra derrocarlo. Y no es que él haya peleado, todo tuvo muerte por guillotina. Pues fue apresado, pues sí, le tocó representar muy puntualmente esta debilidad, este debilucho. Y hablando de la historia real, entre comillas, o la historia pues de los pueblos, había un grupo de reyes que les decían los reyes merovingios o algo así, que eran justamente una generación de reyes que eran muy débiles, o sea, se sabía como que no tenían capacidad suficiente para gobernar y terminaron perdiendo sus reinos, que no me acuerdo de los nombres ni de los reinos. Y bueno, ahí están los reyes en sombra. ¿Algo más que quieras agregar? Recalcar el tema de la dignidad. La dignidad que ya se ganó el guerrero ya es inherente al rey. Entonces, pues son todas estas cualidades internas. Ya hay mucha luz, ¿no? Por eso el rey y esta parte de ser digno de canciones, de estatuas, de leyendas, de que tu nombre sea recordado generaciones, pues es algo muy importante con lo cual podemos conectar. Lo mencionaría o lo resaltaría como esta cualidad sumamente positiva, porque nos acerca mucho a lo divino y pues al punto que los reyes eran conocidos como el representante de Dios en la tierra, o tenían este mandato, ¿no? Entonces nada más no olvidar que hay una parte divina que está expresándose ahí, expresándose sería la palabra. Pues yo creo que en todos los arquetipos, esa parte de luz al final es la conciencia, no es lo mismo el rey consciente que el rey inconsciente en alguna de las polaridades. Así es que, sea como sea el desarrollo de la conciencia, nos encontremos en la etapa que sea que nos esté requiriendo el arquetipo que sea, el desarrollo de la conciencia ayuda a tomar las virtudes o las partes, entre comillas, positivas de ese arquetipo y dejar las negativas o pasar de las negativas. Al final yo creo que estudiar los arquetipos nos sirve para entender mejor las etapas del desarrollo, los masculinos pues de nuestra parte de la psique que es masculina y los femeninos de la parte de la psique que es femenina, que también todos tenemos estas cualidades. Además de estas etapas del desarrollo, es el conocer estas figuras nos puede permitir ya en la vida real ir encarnando estas virtudes, ir utilizándolas. ¿En qué momento funciono mejor como amante que como guerrero? ¿Y en qué momento puedo servir mejor como guerrero que como mago? O viceversa. Si los conozco y además me conozco, puedo funcionar mejor, vivir en plenitud una mayoría de tiempo. Eso sería algo que yo también consideraría muy importante. Ok, pues entonces yo creo que por hoy hasta aquí la vamos a dejar. Me parece que ya está bastante largo el episodio y bastante completa. Bueno, tratamos de buscar muchos ejemplos para que quede más claro, porque creo que
como Jung decía, el arquetipo es algo que está fuera del alcance de la mente humana. Nosotros intentamos entender el arquetipo a través de las imágenes arquetípicas, que son justamente los ejemplos de todos estos personajes que mencionamos. Así es que la próxima vez que te topes por ahí un test de a ver qué arquetipo eres, puedes pensar más bien en qué arquetipo estás encarnando en ese momento. Y ayuda mucho el verlo también para ver si estás de alguna manera en la inconsciencia con respecto a algo o en la sombra. Que muchas veces en este tema del autoconocimiento, de la autoevaluación, es precisamente darnos cuenta de nuestra inconsciencia lo que nos lleva a tener más conciencia. Así que yo espero que hayas disfrutado este episodio. Agradezco, Daniel, por venir aquí a platicarnos de esto, tú que tienes la información mucho más organizada y presente y clara que yo. Y no sé si quieras decir cómo te podemos encontrar o localizar, si se nos ofrece una hipnoterapia, una hipnosis, o como se diga. Pues está mi número de teléfono, si se les ofrece. Lo podemos dejar aquí en la descripción del episodio. Sí, sí, con todo gusto. Lo menciono, 55 33 33 54 30. Próximamente voy a tener un poquito de contenido, pero ya les estaré informando, todavía no está listo. Te agradezco la invitación y este espacio para comentar temas interesantes que se disfruta mucho platicar y que también tienen buena parte práctica para vivir una vida plena. Cuídense mucho y un gusto estar nuevamente por aquí. Gracias. Bueno, entonces ahí te contactamos por WhatsApp si les ofrece una meditación. Y también ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si se saben más teorías de arquetipos o arquetipos distintos que quisieran que exploremos por aquí. Y nada, que se la pasen bonito. Un abrazo grande y nos vemos a la que sí. Bye.